Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. La Cumbre, solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogos Moni TV de la Asociación La Cumbre, el programa número 39 en esta serie que llevamos pues aportándole algunas ideas a nuestra audiencia de Moniquirá, y el programa número 4 del 2017. Estamos haciéndolo desde Tabio, en Cundinamarca. Es una población cercana a la capital de la República, con un invitado, como siempre decimos, especial y hasta súper especial para nuestra audiencia moniquireña. Se trata precisamente de Mauro Donetti. Mauro Donetti, a quien le damos la bienvenida a Diálogo Moni TV de la Asociación La Cumbre. Gracias, Juvenal. Un abrazo a usted y a toda la familia Nieves, de la cual fuimos vecinos hace como 20 y muchos de años en Moniquirá. Un abrazo a toda la teleaudiencia de Moni TV. Un abrazo para todos los tercos, caperbios que se han metido en la lucha de hacer una organización como La Cumbre, así con todo el amor, con toda el alma. Y nada, hola moniquireños, ¿cómo va la vida? Muy bien, Mauro, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, ¿por qué hemos invitado a Mauro Donetti? ¿No? Vamos a hablar en tres momentos, en tres facetas. Una, su estancia con la familia Donetti en Moniquirá, primera parte. La segunda, de su vinculación con el arte dramático, con el teatro, con la televisión. Y la tercera fase tiene que ver con el trabajo que realiza por acá en Tabio a partir de tener una organización huaycaterra y además de ser un ambientalista, que queremos precisamente que los niños, los jóvenes, los maestros, las autoridades, la población en general de Moniquirá, pues reciban un mensaje de quien fuera nuestro vecino allí en la carrera sexta, hoy que tiene ya una nomenclatura. Sí, carrera sexta. Ya tiene nomenclatura, ya el municipio. Eso es un desarrollo y un adelanto. Un avance. Porque antes pues se conocía las calles, todavía se le sigue nombrando, que la calle de Barrancas, sí, que la calle de la Loma de la Leche, que la calle del Hospital, que la calle de la Aurora, la calle de las Alegres Mañanitas. Las Alegres Mañanitas, donde amanecimos mucho tiempo por ahí. Caminamos y amanecimos más de una vez. En esos ambientes, eso está muy bien. En la primera parte, ¿qué podemos ir adelantando? Que la familia Donetti pues llegó precisamente de tierras lejanas, de Italia. Ahora, en ese proceso de migración que históricamente se ha dado a nivel mundial, pues unos van para allá, otros vienen, hasta las aves migran, ¿no? Esas aves que vienen del Polo Norte, cruzan aquí por el Jardín Botánico de Bogotá y van hasta el sur a la Patagonia. De la Patagonia, ¿no? Los seres humanos también, las poblaciones se desplazan unas por diversos intereses, buscando nuevos horizontes económicos, culturales, sociales, ¿no? Y otros son desplazados por las mismas guerras. Por la violencia, por la guerra, que es lo que se está viendo actualmente en el mundo, que es terrible. Europa invadió, por así decir, no descubrió América, invadió América, África, Asia, y fue allá y explotaron, y ahorita la gente quedó sin nada y buscan mejores oportunidades y van migrando. Pero cuando se llega a Europa lo miran a uno feo. Y así como un paréntesis pequeño, las veces que yo he regresado a Italia me miran feo porque ya no soy italiano. Para que nos entendamos, la xenofobia es terrible a nivel mundial, es una de las cosas que se tendría que acabar, porque pues todo esto es por la explotación que se ha llevado mal en el mundo
¿sí? A algunos países se han reprimido y se han sonsacado todo el material posible, toda la materia prima, humana o no, y pues han quedado pues en la miseria, ¿sí? Y tienen que huir buscando cómo salvaguardar la vida. Lo terrible de todo esto es que al llegar a puertos seguros, como supuestamente deberían ser los puertos europeos, se les rechaza simplemente porque son migrantes indocumentados. Y ya que hablamos de Moniquirá, yo me siento muy moniquireño. Yo duré, creo que fueron 12 años viviendo en Moniquirá, duré toda mi niñez y mi juventud en Moniquirá, y le debo ese sabor dulce de mirar la vida de otra forma a donde yo viví. Es decir, yo no puedo decir que soy italiano, yo tengo de todas partes del mundo. Ojalá pudiéramos borrar las fronteras, no sirven para nada, sirven para vernos feo unos a otros. Todos nacemos y todos morimos en este mundo, no tenemos sino una casa que es esta, no hay otra casa, ¿para qué ponerle linderos? Vuelvo y digo, para mí Moniquirá fue fundamental, y les explico de una vez. Miren, de entrada, salimos porque después de la Segunda Guerra Mundial, unos italianos emigraron para América. Parte de esos venían algunas personas de mi pueblo y lograron establecerse aquí en Colombia, y luego hicieron como, y voy a decirlo y espero que esto dé un poquito de escozor, eran los nules de la época, para que nos entendamos, para que no creamos que la corrupción se la inventaron los nules. Eso viene desde tiempo atrás. Necesitaba esta organización un mecánico, pues el de mi pueblo, dijo: yo conozco a un pelado que es el mejor mecánico del pueblo. Entonces se trajeron a mi tío, luego se trajeron a mi papá y luego vinimos nosotros. Ahora, con un paréntesis allí, Mauro, que en esa migración a Moniquirá llegaron las familias, los Catá, que usted los conoció, claro, y los Rachi Catá. Yaguar, ¿no? Los Yaguar. Y luego llegan los Donetti a Moniquirá, ¿no? Por esas épocas también había una empresa constructora de carreteras, que es la que se trajo a... sí, la Archilas Briceño, que tuvo un socio también, un empresario de pronto italiano, y Sí. vincula entonces a don Primo y a don Ferruccio Donetti, que por ese intermedio entonces llegan a Moniquirá. Llegamos a Continúe, Moniquirá. don Mauro. De las cosas que yo les digo a la gente es que miren lo que tienen, observen a su alrededor, y eso me lo enseñó el viaje de venir acá. Allá no teníamos ni idea, y aún hoy, por ejemplo, el señor Trump dice que hay que hacer la América grande, como si América se refiriera únicamente a los Estados Unidos. América es grande de por sí sola, sin Trump y sin ningún otro. América es grande. Nada, teníamos la visión de América, igual que hoy día, como el señor Trump, en aquella época, estamos hablando de 1964, hace algún tiempo. Para nosotros los jóvenes, entonces teníamos la cultura del piel roja. Entonces, para mí, como pelado, decía: uy, chévere los indios con las plumas y todas estas cuestiones, vamos a llegar. Vinimos en barco 18 días en alta mar. Lo primero que llegamos es a Cartagena. ¿En Cartagena qué hay? Pues entra el barco, ¿sí?, a puerto, y comienza a salir una mano de chalupas y unos negritos, y la gente le tiraba monedas desde arriba al barco, ¿sí?, y los negritos se meten al agua y salían con la moneda en la boca. Corrí y llamé a mi mamá y a mis abuelos y les dije: nos equivocamos de barco, llegamos al África, porque no vi pieles rojas, ¿sí? Bueno, finalmente pues llegamos a América. Este primer contacto con América, para mí fue fundamental para entender la vida, y eso en aquel entonces tenía 11 años. Fue fundamental porque los colores, los sabores, el tiempo, la fisonomía era otra, lo cual me permitió a mí, como sardino, ver que había otras posibilidades, un montón de cosas que no me las había ni siquiera imaginado, ni siquiera los pies roja, porque ya el contacto era personal. Y claro, en aquel entonces Cartagena había más negros que hoy día,
Hoy día, pues en Cartagena sabemos también todo el problema que hay racial de que uno es cartagenero si es blanco. Hágame el favor. Nada, llegamos y para hacer corto el cuento, llegamos a Moniquirá. Me acuerdo que en aquel entonces en Moniquirá se hacían, no sé si hoy día todavía, el mercado semanal el miércoles. Continúa ese mercado el Continúa miércoles. los miércoles. Llegamos a la esquina del mercado y lo primero que hay es una cantidad de ruidos, gritos y no sé qué, movimiento. ¿Y qué pasó? Mataron a un señor de un asadonazo acá en el cuello. Ese fue el recibimiento de Moniquirá, el primer día que llegamos, justo un miércoles. Por lo cual también de una me aterrizó a mí sobre la violencia que se vivía, porque yo la escuchaba como cuento que contaban mis padres y mis abuelos sobre la violencia de la guerra. Entonces, de una fui metido en la vida. En Moniquirá, pues, para mí es la ciudad dulce, no es el pueblo dulce, es la ciudad dulce de Colombia. El bocadillo para mí eso era un manjar, nunca probado. Mejor dicho, yo hubiera podido comer bocadillo las 24 horas. Por no hablar de la cantidad de frutas que se dan en Moniquirá, que en aquel entonces, y aún espero que siga así, se cultivaba mucha fruta. Eso me hace entrar a ver que, por más que si yo vengo de otro lado, en ese momento me aterrizan con, maestro, no son los pieles rojas, la violencia aún existe, y hay una diferencia que debemos salvar, y es la comprensión de la otra persona, que fue lo primero que yo encontré en Moniquirá. Fuimos recibidos así, con las puertas abiertas, como extranjeros, mejor dicho, nos ponían el tapete rojo para que entráramos. Pero en ese momento uno es sardino y uno no tiene como en cuenta ciertas conductas morales y éticas que impone la sociedad, por lo cual las escapadas era a jugar. Fui buen jugador de trompo, garvinches, me acuerdo los mararay, eso que nos pone a jugar con los demás pelados. Y uno cuando comienza a interactuar con las demás personas, no importa si es negro, blanco, verde, gordo, alto, bajito, flaco, porque uno no tiene esa relación con la persona, sino simplemente como es, y como es uno, y uno se comienza a aceptar. Por lo cual aquí mi discurso va a la aceptación, y me hizo entender algo porque yo vengo de una familia que es comunista. No comí niños, es decir, yo nunca vi a mis abuelos comer niños, a mis papás menos. Para que lo entiendan, unos comunistas como raros, porque mi abuela, que era la más dura, iba a misa, para que nos entendamos. Me acuerdo que en aquel entonces, incluso en Moniquirá, porque recién llegados en el 64 no se podía hablar de comunismo, que fue lo primero que dijo mi papá. Aquí de política ni vio. Nada, nosotros somos apolíticos, y no fue así. Me acuerdo que en aquel entonces había un cura de apellido Supelano. Cura Supelano. Que acabó yendo cada 8 días a la casa a rumbear, así, textualmente, a rumbear. Porque mi papá hacía unas comilonas y traían pues la gente, los amigos, y dentro de ellos comenzó a ir el cura. Por lo tanto, pues esa carreta de que los comunistas comen niños y no hay que no, tenemos una excelente relación con los demás. Nada, agradezco pues que Moniquirá me haya permitido además poner los pies en el piso y ser mucho más concreto. Y me acuerdo que en aquel entonces se comenzaba a nivel popular un movimiento que se llamaba el MOEC, que fue el predecesor del MOIR. Movimiento Obrero Estudiantil Campesino. Campesino, de esa época. exactamente, de esa época. Por lo cual, pues con toda la carreta de que el comunismo y no sé qué, pues había cierta simpatía, y eso comenzó, pues, digamos, a formar la parte política a la cual correspondo hoy. En Moniquirá fue una vida bastante loca para mí. Allí fueron mis primeros tragos, fue mi primer baretazo, fue mi primera acostadita, revolcadita que llaman. Pues fue el despertar a la vida, y fue muy benévola conmigo la vida en Moniquirá. Mauro, llegó con un nivel de escolaridad. A los 11 años
había pasado ya por la escuela en Italia. En Italia, pero ¿Y acá cómo se da la homologación? la homologación no Por se el hizo, colombiano. porque en esa época, pues para homologar, pues había que escribir a Italia, no existía el internet, pues casi que era mejor ir a pie por el papelito y volver. Por lo cual hicieron una homologación entre comillas. Yo ya había hecho la primaria, pero me devolvieron a cuarto primaria. Y me acuerdo mucho, porque en ese entonces nos conocimos con su hermano, y que estudiábamos en la escuela anexa, que quedaba en la parte de afuera, que la última vez que fui a Moniquirá ya está integrada en el pueblo, pero en aquel entonces eso era una escuela del campo, no del municipio, ¿sí? Era veredal en ese entonces. Para al el Alto de comienzo. Granadillo. Para el Alto del Granadillo. Ajá. Y allí estudié cuarto y quinto de primaria, pues el lío era poder escribir en español, nosotros escribíamos el español como nos sonaba, pero en italiano. Entonces, pues eso era terrible. En fin, y ahí comenzó pues mi vida digamos más bien como de mal estudiante. Yo perdí hasta el recreo durante todo mi bachillerato, que estudié hasta quinto hasta cuarto en aquel entonces era La quinto y sexto secundaria, en la ¿no? secundaria, en Moniquirá, y luego me fui a estudiar 2 años en Vélez, en quinto y sexto, Vélez. de interno además. Nada, Moniquirá, ¿qué les puedo decir? Hombre, extraño Moniquirá. La última vez que fui pues fue muy poco la gente que lo conocí, me imagino también por idas y venidas de la vida. Y en Moniquirá, dentro de todo el despelote de ser mal estudiante, perder todo hasta el recreo, mejor dicho, pasaron anécdotas con, me acuerdo no me acuerdo ahorita cómo se llamaba el profesor, pero alguna vez dijo, y ustedes tienen que traer ¿cómo se llaman? Los mapas en papel bond, no sé qué, y yo por mamar gallo, porque pues uno cuando el pelado lo hace, y en papel toalé se puede. Pues el profe se devolvió y me dijo, usted me los trae en papel toalé o se tira el año. Y me tocó hacer en papel toalé los Buen mapas. informe. Sí, y fue bacano. Y debo agradecer, sea dicho de paso, al profesor Romero, por él, digamos que yo soy músico y soy letrado, porque en aquel entonces, pues, como mal estudiante yo me negaba a hacer todo, pero él de alguna forma encontró un gancho para meterme a hacer lo que soy. Gracias, profesor Romero. Acá. Teníamos que leer, creo que 100 años de soledad o un libro de esos que lo imponen. Y el profe había llegado y había puesto sus libros en la cátedra de él y no sé qué, y yo, es que ese libro, no sé qué, pues jodiendo como jodemos los pelados. Y finalmente me acerqué y vi un libro que me acuerdo mucho, se llamaba Salacaín el aventurero, de Emile Zola. Le dije, ¿y por qué no me hace leer ese libro? Y él dijo, ¿usted lo quiere leer, Mauro? Le dije, sí. Ahí se lo presto. Me lo prestó y desde aquel entonces el profesor Romero lo llevó acá porque me permitió meterme en el mundo de la lectura de otra forma. Los años que yo estuve estudiando en Moniquirá nunca estudié el pensum académico. El profe siempre me entregaba un libro y me decía, léaselo y hablamos sobre eso. Y me entregó así la cultura que tengo, las ganas de leer, las ganas de saber, las ganas de aprender. Y desde luego la música, porque el hombre también le jalaba la guitarra. Y pues de alguna forma con algunos compañeros, me acuerdo mucho de Chiapas, Orlando Latorre, pues dábamos serenatas en todas partes. Eso comenzaba uno con la serenata de alguien y entonces alguien por el camino se lo encontraba uno, llevaba a otro lado. Pues yo me la pasé en las mañanitas mucho tiempo. Me acuerdo mucho que pues uno iba a estudiar en un trasnoche absoluto, no sabía uno dónde estaba parado. Pues el grupo de amigos éramos un poco díscolos.
Y pues hacíamos todo lo que se hacía en la época, y pues pasamos la época de los 70, paz y amor, la vareta, la marihuana, no a la guerra. Y eso hace que uno tenga la oportunidad también, no solo de meter marihuana, pues aquello, yo todavía no he entendido por qué un país de borrachos habla pestes de la marihuana. ¿Sí me explico? En ambos casos estamos mal, sí, porque usamos algo para alterar el orden natural que tenemos. Y pues ahí hicimos un poco, ¿no?, de todo, música, teatro. El teatro, ¿cómo llega a mí? El teatro llega de una forma bastante particular. Para celebrarle uno de los cumpleaños, creo que eran bodas de oro o de plata, de los papás de Chalo Estrada, ¿sí? Decidieron hacer una obra, en la cual, pues, mi hermano, Lucho, era el personaje principal, y Amparito Estrada era, pues, la mujer principal de la obra, y se llamaba El Canapé. Para hacerle un homenaje a los papás, le hicieron como una fiesta y se le entregaba la obra. Y había un tercer personaje que era una muchacha. Nadie quería ser la muchacha de servicio de la casa. Yo, sorpresa, yo por mamar gallo dije, pues yo la hago, ¿qué hacemos? Y para mí fue un juego bacanísimo. Apenas salí disfrazado de mujer, pues la gente se rió, lo cual me causó placer a mí. Dije, ve, esto tan bacano. Pues el personaje no hacía nada y se robó el show, por lo cual me dejó ahí fregado con el teatro, y de ahí no pude volver a salir. Hicimos la obra, y a partir de ahí después cualquier disculpa para acapar clase era el teatro. Y eso era la berraquera. Profe, es que tengo una obra de teatro. Claro, pues pocas veces iba a teatro, y pues hacía cualquier otra cantidad de cosas. Al llegar a Vélez, pues allí continué haciendo, me metí al grupo de teatro con Paletas, con Rafael Giraldo, y pues uno hacía más teatro que clases, por lo cual pues yo no sé cómo pasé el bachillerato realmente, pero lo pasamos, y de alguna forma pues ahí comenzó pues toda la parte artística, si se puede decir. Pues uno no la elige, o será que ella me eligió, todavía eso, pues para mí eso es una discusión que pues no tiene sentido, porque ya estoy metido en esto del arte. Y en Vélez, pues también con Jorge tocábamos, en cuanto a, pues él me enseñó a surrunguear el tiple, a guabinear un rato, y pues esa es como la parte de formación que yo tengo. Pero sobre todo, lo que quisiera decirles a los jóvenes es que Moniquirá a mí me permitió la posibilidad de ser y de existir. Primero porque es un pueblo sui generis. Hablo de sui generis porque muchas veces yo caminando por Bogotá, y alguien camina al lado y echa un berriondazo, y se voltea uno y dice, este man es de Moniquirá, y es de Moniquirá. Es así de sencillo. Hay unas cosas que son identificables. ¿Qué me deja Moniquirá? Una falta de bocadillo, la cosa más berraca. Yo entiendo, yo estudié en Vélez, pero para mí el bocadillo, pues vivíamos ahí al lado de Mario Guerrero, pues que era la frutera en aquel entonces, pues con todos los hijos de Mario Guerrero tuvimos que ver en cuánta vaina, y pues a meter allá los dedos en la paila y a chupar buen bocadillo, porque se hacía, en ese entonces todavía no había tanto químico que le echan, era absolutamente delicioso, y me permitió de alguna forma entender que podía uno endulzar la vida haciendo cosas buenas. No, qué recorrido en esta primera parte del diálogo de MoniTV de la Asociación La Cumbre. No hemos interrumpido ese, no anecdotario, sino esa vivencia fresca de Mauro Donetti, ¿no?, haciendo un reconocimiento a esta región, efectivamente, del dulce y del bocadillo, ¿no?, que tendremos que seguir profundizando en esa materia para rescatar todas esas tradiciones
culturales, ¿no? Mauro mencionó lo del juego del Mararay, las bolas, o Cunubá, y se está haciendo ahora, ya se va para el tercer festival del Mararay en el mes de junio, qué empezando de junio, que es muy Sí, porque el Mararay era además para uno tener Mararay para comérselos, que eso es delicioso además. Almendrita. La almendrita es deliciosa, me acuerdo había 8.000 formas, entonces rompíamos las tapas de las cajas de bocadillo y le hacíamos pequeños huecos y era chandele, y en el hueco que entraba les ponía uno un número, ganaba o perdía, dependía del tino que uno le tuviera. Incluso hacía uno una callecita así con el dedo y por ahí se iba uno haciendo la vuelta a Colombia con el Mararay. Y uno apostaba, entonces si gano, me gano los Mararay suyos, usted se gana los míos, o vamos aquí 10 Mararay en esto, 20 para esto, ping. Y eso era... Con el tiempo, pues está invitado, me tomo esa vocería para que participe en el próximo Festival del Mararay, en el próximo Festival Jairo Aníbal Niño, para poder compartir ahí con esos infantes, con esos jóvenes, todas estas historias y además el encanto de los juegos muy tradicionales. Pues queríamos también como conocer brevemente y don Primo y mi mamá, que es Añese. Añese, Sí. ¿dónde andan ellos? ¿Viven? ¿Con quién comparten? Aún Cuéntanos, viven. porque es que los conocimos y como decía Mauro, fuimos muy cercanos allí en las Éramos mismas calles. vecinos, una cerca nos dividimos. Entonces nuestros mismos padres fueron muy cercanos y se encontraban y salían a hacer el mercado con ella, ¿no? Qué bueno, cuéntenos algo brevemente sobre Había dos actividades ya que tomamos la parte de las familias que se daban en Moniquirá, no sé si aún se dan, que era la actividad de ir al mercado, ¿cierto? Y la actividad de ir a dar la vuelta a la plaza por la noche, que es una de las cosas que yo no he vuelto a ver en ningún pueblo donde vaya. De alguna forma eso permitía que uno como joven sí tuviera contacto con los demás. Entonces la familia salía a darse la vuelta al parque principal, hoy se llama Simón Bolívar. Simón Bolívar. Y pues eso permitía que uno con las demás familias interactuara por la noche, que la noche está muy fría, que tomemos un tinto, que los niños están jugando allí, que a las lleva, que a las escondidas. Luego eso permitía ver la vida de otra manera. Moniquirá para nosotros en aquel entonces fue una familia que se fue agrandando. A medida de los años que pasamos, fue una familia que se fue agrandando. Y pues como no teníamos ni celular ni nada, jugábamos a los garbinches, Mararay, lo que fuera, y pues de alguna forma siempre se sabía dónde estaba el niño. ¿Por qué? Porque alguien lo veía. Porque alguien, no, su hijo está en tal lado con tal y tal. Entonces no se necesitaba el celular. Bueno, eso permite también una cantidad de chismes y de cosas, pero de todas formas, como que la relación interpersonal era otra. No había tampoco... No había tanto afán. Sí, la velocidad de las cosas, la vida más tranquila, la televisión todavía no se había metido mucho allá. No, yo me acuerdo, la primera televisión la trajeron Rachicatá. Me acuerdo pues de las familias que yo me acuerdo ahorita, se me olvidarán. Y colocaron el bendito televisor, que era un armatroste, que para prenderlo había que prenderlo media hora antes, y pusieron una pinche antena, y lo único que se veía eran unas cosas así, que me acuerdo, ¿cuál fue el campeonato de fútbol que vimos ahí? Se reunía todo el mundo a ver un partido de fútbol. Ya es un campeonato que ocurrió en Chile. Sí, creo, alguno de esos. Mundial de Chile. Yo no entendía nada porque uno veía la pantalla y la gente veía jugar de la emoción del bendito televisor. Eso era blanco y negro, eso era un avance, la cosa más berraca. Y no había sino uno, no había aún las torres repetidoras, la señal era pésima, mejor dicho, como los cuento, había que ir cuadrando la antena a ver cómo, y medio miraba uno el programa. Y en blanco y negro. En blanco y negro. Ahora, con la mención que hizo Mauro de la plaza antigua, que fue plaza de mercado al pie de la iglesia, y luego se convirtió en el parque principal, que hoy se denomina Parque Simón Bolívar, precisamente. Se está en la tarea
de rescatar ese entorno, ese paisaje del Parque Simón Bolívar, y aún sin carros de estacionamiento alrededor del parque. Qué Es bueno. una campaña en la cual Qué está bueno. metida la Asociación La Cumbre, a la población le está gustando, hay una discusión, pero hay que materializar esa propuesta porque es lo que se de nuestros visitantes allí en Monijirá. Qué bueno. Pues, Segundo, perdonen el que no haya carros en la plaza, porque esa plaza, o sea, yo vivía allá una cantidad de tiempo, la paseábamos todas las noches, es decir, esa plaza uno veía a la gente darle 20 vueltas, hablando, se sentaban. Recuperen eso, porque eso hace parte no solo de lo cultural, sino de un bienestar que hay que brindarles a la población.